En fin, vamos a hablar de un tema crudo, y quizá por eso os voy a contar una pequeña anécdota interesante que tiene que ver con Granada. Por cierto, Rafael, tú has estudiado mucho el tema de la Inquisición, de la magia. La magia tiene como dos vertientes, magia, digamos, positivo para ayudar y magia para otras cosas mucho más tenebrosas. ¿Y en Granada ha estado presente desde cuándo? Bueno, pues me imagino que... Acércate un poquito el micrófono, por favor, Rafael. Me imagino que durante todo el tiempo. Lo que ocurre es que hay una época en Granada en la cual la capital se convierte en un centro mágico por excelencia. Esto tiene que ver precisamente con la creación de la Inquisición. Cuando se crea el primer tribunal de la Inquisición en Sevilla, Granada todavía no estaba conquistada. Así que cuando se dan los primeros edictos de fe para que la gente denuncie a los que hacían prácticas judaizantes y todo eso, hay como una huida tremenda de gente de Sevilla, de todos los alrededores, hacia Granada, que como país musulmán todavía no había Inquisición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un espacio determinado se concentra mucha población. La densidad aumenta tremendamente. De hecho, hacia el 1500 Granada se convierte en la capital más populosa de toda España. Y eso quiere decir que casi de Europa. ¿Qué ocurre? Pues que durante un tiempo van a convivir de una forma muy estrecha las tradiciones mágicas de los cristianos viejos, cristianas, de los judíos y de los musulmanes. Y hay una especie de mezcolanza. El decir que se convierte en una capital de la magia no es hablar por hablar, sino que hay casos de gente de Córdoba, de Madrid, que vienen a estudiar a Granada. Se convierte, como ocurrió en Toledo, en una especie de universidad de la magia. Exactamente. De hecho, una novela de Cervantes habla hizo famosa a las camachas de Montilla. Pues bien, en los procesos reales de la Inquisición, estos están sacados en legajos, una de la principal, de las camachas, ella cuenta que durante un tiempo, unos 6 meses o 7 meses, se vino a Granada para estudiar con las moriscas la magia musulmana. Esto no solamente lo hace ella, que no es una bruja al cuento, sino una hechicera con un repertorio tremendo. También lo hace gente que vienen de Madrid y gente de todas partes. Y es por eso una mezcla de ritos mágicos musulmanes, judíos y cristianos. Yo cuando empecé a estudiar el Tribunal de la Inquisición de Granada y los delitos mágicos, pues la verdad es que no me esperaba... ¿La cantidad? No solamente la cantidad, sino las sorpresas que me iba a llevar. Yo empiezo el estudio pensando en que voy a encontrar muchas brujas, aquelarre, tal y cual, el morbo. Y me doy cuenta que no hay brujas, por lo menos brujas al uso de lo que se tienen, las brujas quedan en el norte. Pero hay tales datos sobre hechicería y rituales mágicos que no me los podía esperar. Blázquez fue uno de los grandes forenses de Granada y le tocó vivir una escena, compañeros, que yo creo que si alguien la pasa al celuloide nadie se la puede creer. Había muerto una mujer de la que ahora vamos a hablar, Encarnación Guardia, protagonista del famoso exorcismo del Albaicín, un caso que yo creo que cambió el concepto de los rituales, las sectas, las creencias mágicas y el peligro que podía conllevar las creencias mágicas. Es un caso, repito, muy crudo, muy duro, y no me gustaría quizá entrar en algunos detalles, pero yo creo que es una de las experiencias más traumáticas. El propio forense se quedó muy impresionado y nos contaba Blázquez, a cuarto milenio, milenio 3 en su día, hace un par de años, que él acudía al anatómico forense de Granada. Imaginar la escena, por favor. El anatómico forense, que no es precisamente un sitio para los no profesionales muy agradable, ¿no? Y esta mujer encima de una de esas mesas metálicas de autopsias, el cuello separada, la cabeza prácticamente, o colgando de un colgajo, como si hubiera sufrido un tipo de contorsiones increíbles, extracción por la vagina de algunos órganos, en fin, un espectáculo. Esa mujer, nos decía él, tenía todavía la cara de terror de la noche que había pasado. Podemos hablar de incongruencia, de incultura, de creencias, no lo sé, pero al parecer ella creía que estaba embarazada por el demonio. Ocurre en 1989 en Granada. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que el forense, como profesional, acude, y me lo estoy imaginando ahora mismo, en esa pequeña sala,
y tiene que hacer una serie de fotografías. Y cuidado, yo lo cuento como anécdota, y yo creo que para él es una anécdota, pero yo sé que a él le impresionó muchísimo y nos lo contaba off the record, ¿no? Que aquello en el fondo no sabía explicarlo, que tendría alguna explicación. Él hace una primera tanda de fotografías, creo que había dos cámaras, y se impresiona porque, claro, lee el informe, sabe la historia de por qué esa mujer está ahí, empieza a hacer las fotos, las deja con un sistema, creo que Polaroid nos comenta, y allí no salía nada, o salía velado, o salía una especie de sombras, y estaba él solo con el cuerpo, nos contaba. ¿Os parece que le escuchemos? Es que hizo una de las últimas declaraciones del forense Blázquez, le impresionó tanto esta historia que hizo un libro. Creo que es un caso único en la historia de la criminología española por parte de un forense. Se llamó El exorcismo del Albaicín. Vamos a escuchar en pequeño homenaje, cómo no, al forense Blázquez. Nos habían mandado una máquina muy sofisticada para reportaje fotográfico, tenía mecanismo automático y mecanismo diferido para la velocidad de apertura de diafragma y de luz. No estaban sincronizadas y cuando el diafragma se abría no había luz. Por lo siguiente la foto no salió. Visto aquello, llevamos o intentamos ya a última hora hacer unas fotografías con una máquina, creo recordar, Polaroid, no recuerdo la marca, pero en fin, más o menos fotografías inmediatas, y tampoco salieron. Claro, luego intentaron pensar por qué podía ser. La luz del quirófano estaba demasiado fuerte y quizá por eso influyó. Podía haber mil motivos. Pero yo voy, y lo sé, porque él me lo contó, a la impresión que él sufre, ¿no? El caso es especial, esa mujer ha pasado por una especie de calvario increíble por algo que no entendemos, y este hombre da la impresión de que lo que fuera no quería ser fotografiado, el cuerpo de esa mujer, y creo que no hubo al final una correcta fotografía, por lo menos esa noche, del cuerpo. A mí esta escena se me quedó impregnada. Encarnación Guardia venía de Francia, había trabajado en Francia y se creía poseída por el demonio, por el maligno. Estas creencias son muy terribles cuando alguien las cree de verdad, por haber estado en contacto con una persona que pertenecía a cierta secta. Un caso inevitable de la crónica negra granadina, y que tú incluso has conocido a protagonistas, claro, protagonistas que son de esta ciudad. Yo conocí a Encarnación Guardia. ¿Tú conociste a Encarnación Guardia? Sí, a toda la familia. El suceso se produjo en la calle San Luis, justo frente de la iglesia de San Luis de los franceses. Pero sus primos, Pepe Guardia Alonso y Paco Guardia Alonso, pues bueno, alumnos de la Ave María como yo, concretamente Pepe, que también ha fallecido, pero Pepe era compañero mío de clase. Y concretamente cuando se produce el suceso, que es la noche del 31 de enero al 1 de febrero del año 1989, cuando se sabe al día siguiente, de hecho ya había cierto revuelo, aquel día por la mañana en la ciudad era un día bastante frío, el barrio está conmocionado, es decir, toda la zona del Albaicín, aunque ellos realmente parte de la familia viven en Laza Grande, el barrio se conmociona porque además el que acusan de que ha sido, que realmente fue condenado, de que había sido el que actúa de medium o actúa de, no sé, de exorcista. Curandero, vidente, exorcista, se mezcla un poco todo. El pastelero del Albaicín, Mariano Vallejo, a quien todo el mundo conoce, ¿no? Y la verdad es que es una familia humilde, es una familia que además bastante unida en cuanto a primos, y efectivamente Encarna, junto con su hermana Enriqueta y también con Isabel, habían estado en Francia poco tiempo antes, y ella parece ser que viene embarazada de un poco, bueno, pues está embarazada como de un mes y medio, y ella parece que se le mete la idea en la cabeza de que está embarazada por el diablo, y es donde se produce toda la situación de los exorcismos. Pero ¿y cómo se le puede meter en la cabeza a alguien que está embarazado del diablo? Es que en al el parecer 89... la autopsia revela que no estaba embarazada. ¿No había embarazo? No, que no había embarazo, aunque ella creía que sí, y que ese hijo era del demonio. Había estado metida en una serie de grupos medio sectarios, de corte satánico, por lo menos sectas que tenían que ver con el diablo en su estancia en Francia. Efectivamente. Ella lo que comenta, o sea, todo desencadena porque un familiar de ellos fallece. Pepe. Y Mariano Vallejo, haciendo de... no familiar mío, que me llamo José Vallejo. Y bueno, pues Mariano hace de medium, y entonces, bueno, pues en medio de esa sesión de espiritismo es cuando Encarnación Guardia entra en una especie de trance, sin venir a cuento, porque pues ellos hacen el espiritismo porque en la casa, según su testimonio, había fenómenos extraños. O sea, todo empieza por una sesión de espiritismo. Sí, y Mariano va, digamos, a apaciguar a los espíritus porque se ha muerto un familiar. Esa es la historia. Pero, si me permites, que sí. Mariano tenía tradición, y sigue teniéndola, yo Mariano lo veo de vez en cuando. Mariano tenía tradición en el barrio de que era medium, y
de que era curandero, o sea, él se dedicaba a esas cosas. Es verdad que Mariano repartía sus pasteles, iba con aquellas cajas por el barrio repartiendo, pero... Una persona muy conocida. Sí, una persona conocida en el barrio, andaba mucho por la zona de Plaza Larga, sigue andando por aquella zona, y Mariano realmente yo recuerdo, vamos, hablo de memoria, pero yo recuerdo que además de que hacía aquellas prácticas, concretamente con Encarnación Guardia había hecho ya algunas prácticas algún día o un par de días antes o 3. Efectivamente. Y posteriormente es cuando ya se produce el que parece ser, según contaron y lo dice la sentencia, cuando es la propia Encarnación Guardia quien pide que se le practique el exorcismo. Sí, señor. Es que ella, cuando esa sesión de espiritismo, porque muere un familiar y hay fenómenos extraños, de repente Encarnación Guardia entra en trance y dice que está poseída por el demonio y que el demonio la deja embarazada, y comenta, cuando sale del trance y le preguntan ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Y ella dice, es que cuando estaba en Francia trabajando conocí una gente muy extraña. ¿Todo se lo cuenta en la sesión o en el exorcismo? A posteriori, o sea, ella de repente en medio de la sesión entra en trance, ante la sorpresa de Mariano, de sus familiares y demás, y cuando sale de ese trance le preguntan ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? Y ella le dice, mira, os tengo que contar una cosa que os tenía guardada en secreto, que es que yo cuando estuve en Francia pues tuve una serie de prácticas sexuales y estuve con una gente muy rara y tal, y creo que estoy embarazada por el demonio, por eso necesito que me saquéis el diablo del cuerpo. Efectivamente, y es cuando Palabras Mariano suyas. toma la decisión de hacer un exorcismo, cosa que yo creo que hasta entonces nunca había hecho en su vida, sino se había dedicado, como dices tú, a otro tipo de arte, llámalo esotéricos o como tú quieras, pero no al exorcismo en sí. Bueno, yo no sé exactamente si Mariano hacía eso, pero Mariano sí tenía fama de que hacía prácticas de curandería en el Albaicín, y además es que era conocido, ¿no? Y eso se produce así. Yo también quiero decir que la familia Guardia, tanto la Guardia Moreno como Guardia Alonso, son una familia muy querida en el barrio, siguen viviendo en el barrio, y ha sido una familia además también, una familia humilde, pero familia trabajadora y muy trabajadora, y que indudablemente el suceso supone un trauma muy fuerte para la familia hasta el punto de que, bueno... Claro. Sí, claro, es una familia marcada por un hecho concreto. Y también es cierto que el número 37 de la calle San Luis, que es donde se produce, es una casa que yo tengo recogido de tiempo, mucho tiempo atrás, de que en esa zona se habían producido también ciertos fenómenos, por lo menos como poco raros, como poco extraños. Hoy en día habitada, además, por otras personas que no tienen nada que ver con esta familia. Durante mucho tiempo la casa estuvo cerrada, estuvo a la venta sin venderse, y es cierto que hace muy poco debió de venderse, porque yo paso bastante frecuente por allá y efectivamente ya la casa está habitada, pero está exactamente igual, ¿eh? Yo acabo de poner ahora mismo esa cara que pongo muchas veces en la tele, que la gente dice, bueno, ¿a ti qué te pasa? Pero sí, claro, me cuentan unas cosas que yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, en esta casa había noticias de unos fenómenos anteriores. Claro, y fenómenos que son los que propician toda esta historia, que acaba con una muerte atroz, que no vamos a describir aquí, pero que muchos imagino que conoceréis, que es de visceración prácticamente, e ingestión de litros de agua, vinagre y sal, que provocan al final una reacción. 3 kilos de sal es lo que revela la autopsia. Pero claro, constantemente pimienta, vinagre y es un síndrome hiperosmolar, se llama. La muerte de ella se produce por síndrome hiperosmolar, que es por la gran cantidad de sal, vinagre y agua, bicarbonato y todo ese tipo de elementos que le dan. Pero una cosa importante, y es que la mujer con otra voz, según dicen las sentencias, pedía que hicieran eso, a veces se reía, y lo que es estremecedor, en ese documento está, podéis acudir a él, el exorcismo del Albaicín, del profesor, del forense Blázquez. Es novelado, ¿eh? Claro, pero hay dice, partes que son noveladas. Claro, dice, pero claro, es que había como desgarros absolutamente increíbles, la cabeza desplazada, o sea, como si ese cuerpo hubiera sido una marioneta, ¿no? Recoge, y yo, cuando tuvimos la oportunidad de que el forense viniera al programa, nos estuvo contando algunos de los datos de la autopsia que él había podido practicar a Encarnación, y sí que es cierto que en determinado momento lo que intentan es no extraer a ese hijo del mal, a ese hijo del demonio, sino quemarlo con una aguja de grandes dimensiones que introducen por la vagina de Encarnación Guardia. Una aguja de estas de hacer punto muy largas que habían quemado previamente con unas velas que estaban rodeando la habitación. Introducen el cuerpo y es cuando ella dice que parece que sí, que ya lo han matado, que se está quemando ese hijo del mal, y en ese caso es cuando, al parecer, recogen algunas vísceras que han salido quemadas y las tiran al váter como si fuera el feto, como si fuera un aborto. En fin, una historia terrorífica, hay que decirlo, una historia terrible, pero que marcó una ciudad. Hay decenas de reportajes periodísticos. Marca evidentemente
y marca un antes y un después, porque luego desgraciadamente en España hubo casos parecidos, el exorcismo de Almansa y tantos otros que siguieron esa conducta. Pasa que sí es cierto que quiero decir una cosa, ninguno tuvo una autopsia con tantas cosas extrañas como esta. Aparte, cuando yo tuve la fortuna de poder entrevistar a Manuel García Blázquez, él me comentaba que vale, o sea, pasaron cosas raras con la cámara de fotos, muy extraño, ¿no? Con 2 cámaras de fotos y el fotógrafo profesional que se dedica a esto no poder hacer ninguna foto en condiciones. Hiperlaxia en los tendones de los movimientos tan bruscos que había hecho, que bueno, en un caso de histeria extremo se puede llegar a dar, pero claro, durante 24 horas y haciendo una serie de contorsiones casi imposible. Pero también recuerdo una cosa que me comentaba él, que es lo que ya le había extrañado, es el pelo, efectivamente. Él me decía que por mucho que él sabía de medicina y había estado, había hecho 1000 autopsias, que el pelo estaba de una forma tan sumamente extraña y como si lo que es el pelo de donde nace, si estuviera efectivamente, voy a acercarme, erizado hacia arriba y que no podía entenderlo de ninguna manera. Pelo largo, de 40 a 60 centímetros, sí, describía un pelo... Sí, y que la raíz del pelo la tenía caso me da mucho... hasta una forma que él nunca pudo explicar de una forma médica. Es un caso impresionante, pero es la historia, decía el gran Pedro Costa en La huella del crimen, una gran serie que también recomiendo, histórica de los 80, la historia de un país, es también la historia de sus crímenes. Sobre esos crímenes, y para aprender, ha investigado, y seguiremos seguro contando con él, claro que sí, este hombre, César Girón, Crónica Negra de Granada. Ha sido un placer tenerle aquí como cronista de las sombras, nunca mejor dicho. Pido para él, de sus paisanos, un gran aplauso, por favor.